Bueno, muchas gracias, Adri. Gracias de vuelta por este tiempo. Bueno, a los oyentes que están ahí atentos del otro lado, imagino que la señal llegando a todos lados. No sé, mi cabeza está imaginando el que está manejando el taxi, el Uber, con la aplicación, alguien que está viajando en el colectivo, yendo al laburo o volviendo del trabajo, porque trabajó de noche ahí conectados con los auriculares en el colectivo. Bueno, la idea es poder compartir un mensaje siempre de esperanza. Si hay algo que hemos visto en este último tiempo, a través de las campañas, en los momentos que compartimos con la gente, ver la necesidad de la esperanza. Muchas veces se dice que como que se ha perdido la fe. Yo digo, para mí yo no estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Pienso de otra manera. Creo que la gente tiene fe. Obviamente, ¿no? Con respecto a nuestra experiencia con Jesús, creemos que el camino está errado, ¿no? Pero uno lo puede ver claramente donde vivimos, es decir, cada vez hay más altares en distintos lugares. Uno recorre las provincias o sale un poquito de capital a 100 kilómetros donde hay pueblos y uno en la ruta va a ver altares a distintos santos, gente prendiendo velas, gente haciendo procesiones, bueno, y eso muestra fe, ¿sí? Obviamente, como dije recién, a nuestro entender, por la experiencia personal que tenemos de haber conocido a Jesús, entendemos que no es el camino correcto, que no es el camino que nos lleva y nos alcanza a Dios, pero sí está revelando un poco el corazón de la gente, y es la necesidad de Dios. Y bueno, lo manifiesta en la forma en que apenas puede. Por eso también la gran bendición, y reitero, ¿no? Agradecidos con Moni de la oportunidad, Adri, con tu esposo, de ocupar este tiempo, este espacio radial para poder compartir un mensaje. ¿Qué es lo que la gente está necesitando en este tiempo? Es un mensaje de esperanza. No creemos que la gente perdió fe, sino que lo que la gente perdió fue la esperanza, ¿sí? ¿Por qué razón? Bueno, porque asociamos todas las experiencias de la vida con lo que vivimos humanamente nosotros, pero nos olvidamos que Dios no es como nosotros. Entonces le damos ese formato a Dios conforme a como somos cada uno de nosotros los seres humanos, y somos gente que fallamos, gente que venimos rota, gente que venimos pifiándole en la vida. Y claro, entonces vemos que frente a una promesa no estamos entendiendo que Dios es un Dios que promete y cumple. ¿Por qué? Porque lo estamos visualizando como somos nosotros, que prometemos y hemos fallado, ¿no? Y todavía estamos esperando que se cumpla lo que dije que iba a hacer y no lo hice. Por eso la idea siempre es compartir un mensaje de esperanza. Si hay esperanza, se puede seguir adelante y hay una oportunidad de volver a confiar, ¿no? De volver a confiar y confiar en Dios, que es el que no falla y es el que siempre tiene una respuesta. Muchas veces en las campañas yo le comparto a la gente en un tiempo de ministración, de oración, particularmente de sanidad, que todo lo que nosotros podemos hablar de Dios lo hablamos conforme a sus promesas. Entendemos que Dios no respalda a hombres y mujeres en la tierra, lo que Dios respalda es a hombres y mujeres que predican su palabra, y Dios respalda en realidad a su palabra. Entonces eso es lo importante de lo que uno también comparte. Entonces le explico un poquito a la gente lo que es el tema de la promesa y confiar, de que nosotros los seres humanos normalmente prometemos por cosas que tenemos que realizar a futuro. Es decir, cuando vos nos contactaste a nosotros, dijiste, bueno, mirá Jorge, quizás un miércoles, si ustedes pueden, bueno, nos ponemos de acuerdo, pero todo eran en promesas hasta el día de hoy. Entonces no prometemos por algo que pasó. Es como si yo hoy prometiera que con Moni vamos a estar acá en la radio. Y cualquiera me decía, dale, flaco, date cuenta si estás sentado en la radio hablando. Después hay que confirmarlo, ¿no? Claro, exacto. Entonces, el único que puede prometer algo que ya hizo y ya lo cumplió es Jesús. Es decir, todo lo que nosotros podemos hablar, no solamente en sanidad, en libertad, en la bendición de prosperar como familia, en lo económico, en todas las áreas de la vida, Dios ya lo prometió por medio de Jesús, en su palabra, cumpliéndolo en la cruz del Calvario. Es decir, ya está la provisión, digamos. Uno promete por algo que ya está cumplido. Y dice, entonces, ¿cómo es? Bueno, hay que esperar que se manifieste y hay que orar buscando esto.
Pero todo esto como introducción, ¿por qué? Porque mucha gente que nos está escuchando seguramente... gente que ha tenido su experiencia personal con Jesús, pero también muchos que nos están escuchando en este momento que dicen, mira, la verdad que la crucé, el diablo crucé o se me enganchó, como sea, pero está escuchando y no es casualidad. Hay mucha gente que ha esperado algo de parte de Dios y no ha recibido. Y yo creo que, no sé si la palabra es una atmósfera, pero sí hay como un ambiente, como un momento, algo que se prepara, es decir, alguien cuando espera un hijo, nosotros con Moni tenemos 2 hijas, tenemos a Miki, a Mical y a Milena, y cada vez que decidimos buscar para que Dios nos dé esa bendición, uno se va preparando, no solamente prepara su corazón, prepara su cuerpo, porque va tomando, recuerdo cuando iba a nacer Miki, el ácido fólico. El ácido fólico, el famoso ácido fólico para tener un mejor cuerpo preparado para todo lo que necesita y requiere una nueva vida. Entonces uno va preparando el ambiente, uno va preparando todo, así como puede preparar una habitación, pintarla para la venida de ese hijo, de esa hija. Entonces yo creo que en la vida siempre uno va preparando. Y he encontrado en la Biblia que Jesús, siendo Jesús, teniendo todo el poder que Él tiene, ¿cómo puede ser que en muchos lugares Jesús ha marcado una, podríamos decir, tendencia o un patrón de conducta de cómo preparar ese lugar, ese ambiente, ¿no? Y quiero compartir 3 historias, no vamos a darla toda porque no quiero ocupar todo el espacio quizás leyéndolo, sí vamos a dar la cita bíblica y yo quizás hacer una referencia muy por encima, pero para poder llegar al meollo de esta cuestión que es el mensaje, ¿no? Una de las historias está en Mateo capítulo 13, yo lo voy a leer rapidito, Mateo capítulo 13, versos 53 en adelante, que es la vida de Jesús en su propia tierra natal, ¿no? Ahí en Nazaret. Y dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, él estaba en otra ciudad, dice, y venido a su tierra, es decir, en Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llamaba su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y esto es lo que quiero destacar de toda esta historia en particular. Dice el verso 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Claro, es decir, Jesús en su propia tierra, la gente lo vio más como el pequeño Jesús que conocían todos en el barrio. Era el Jesús que estaba en la carpintería del papá, barriendo un poco de viruta, ¿no? Armando una sillita, no sé, jugando, armándose un caballito ahí, tallándolo. Claro, era el hijo de María, de José, no está con nuestros hermanos. Es decir, toda esa gente no vio que era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, no vio a Jesús, el Jesucristo que podía salvar su alma, no veían a un Jesús que podía obrar un milagro en su necesidad, en medio de su dolor. Lo naturalizaron de tal manera que perdieron la virtud más maravillosa, que era el mismo Dios que estaba en el cielo, ahí frente a ellos, caminando en sus propias calles. ¿Y por qué marqué el verso 58? Porque dice, no hizo allí muchos milagros. Claro, si nos ponemos a repasar un poquito la historia hasta llegar a este pasaje, Jesús había hecho un montón de milagros, había hecho prodigios, señales, maravillas, había sanado enfermos, había resucitado muertos, dice que traían lunáticos, enfermos y a todos los liberaba, los sanaba. Es decir, el mismo Jesús que está acá en Nazaret no hacía muchos milagros cuando en otros lados todos eran sanados. ¿Qué pasó entre medio de todo esto? Bueno, acá es uno de los factores que después en estas 2 historias que voy a continuar leyendo y compartiendo, vamos a ver este factor en común. ¿Qué es este factor en común? Bueno, en este caso particular, la gente naturalizó a Jesús. Y es lo que pasa hoy mismo en la sociedad y nos pasa a nosotros. A veces una mala experiencia
o una experiencia que no la esperábamos de la manera que la vivimos, ¿sí? No siempre es mala experiencia, a veces es una buena experiencia, pero no era como yo la tenía cuadrada, no era como yo la tenía imaginada o diagramada. ¿Eso qué hace? Naturalizar a Jesús. Uno de los países fundados sobre las Escrituras, como lo es Estados Unidos, hoy vemos que Estados Unidos es más moral que cristiano. El cristianismo no ha... Bueno, ahora este último tiempo con la muerte de este joven que lo mataron, que él tenía la lucha contra todo el tema, era pro vida y demás, bueno, empezó a resurgir que los jóvenes en las iglesias americanas están saliendo a las calles, ¿no? Pero naturalmente un país que nació basado en las Escrituras, hoy pasó a ser más moral que cristiano. Entonces, no llevan a un Cristo vivo en su diario vivir, sino una cuestión moral. Ahora, la moralidad sin Cristo no tiene ningún sentido. Podemos llegar a caer también hasta en una cuestión moralmente legal y nada más. ¿Qué terminó pasando acá? Se naturalizó, como digo yo. Si alguien ve Los Simpsons también oran antes de comer, pero después vemos la vida que llevan y no son cristianos ejemplares. Entonces, se han naturalizado y muchas veces nosotros estamos perdiendo la oportunidad de recibir algo de parte de Jesús por no mirarlo y no ponerlo en el lugar correcto, que es Dios. Él es Rey de Reyes, es Señor de Señores, que Él promete y cumple, que Él está, que Él no se olvidó de la gente, que Él llora con la gente, que Él está dispuesto y disponible para poder seguir amando a la gente como nos ama. Entonces uno se queda afuera y mucha gente pierde estos milagros por haber naturalizado a Jesús. Digo milagros no solamente físicamente, hay milagros económicos, milagros en los matrimonios, milagros en los jóvenes que necesitan conseguir un trabajo. Hay milagros en medio de tanta necesidad, ¿no? Hay tanta índole de necesidades, pero ver que naturalizar a Jesús hizo que el mismo Jesús que sanaba a todos en esta oportunidad en su propia tierra, dice que no pudo hacer allí muchos milagros. ¿Y cuál fue la causa? Lo dice claramente la Escritura, acá no hay ninguna revelación especial que alguien tenga que traer más que la Santa Escritura. ¿Y qué es? Por la incredulidad. La gente dejó de confiar, de creer. ¿Por qué? Porque no veían a Jesús como el que prometió ahí en esa cruz pagando el precio, sino el Jesús que era el del barrio, el más común, el del barrio. Ahora, también hay otra historia, y la voy a pasar rápido, ¿sí? Así aprovechamos el tiempo para poder entender un poquito el mensaje. Está en Marcos capítulo 8, y quiero leer el versículo 22, dice, y muchas veces, el versículo 22 en adelante, capítulo 8, Marcos 8, 22 dice, vino luego a Betsaida Jesús y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía a mí algo. Claro, el verso 24 dice, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez Jesús las manos sobre los ojos y le hizo mirarse. Y restablecido, dice que vio de lejos y claramente los vio a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Claro, si repasamos un poquito en esta historia, 3 veces Jesús hace referencia a la aldea. En el versículo 23 dice que Jesús cuando va a orar por el ciego, lo sacó de la aldea. Eso es un detalle muy interesante en la historia. Primero porque se repite en 3 oportunidades Jesús el tema de la aldea. Pero claro, inicia de que lo saca fuera de la aldea. Si Jesús todavía no había orado, Jesús no había hecho el milagro sobre la vista de este hombre, sino que Jesús cuando ve la necesidad, lo saca de esa aldea. Después de sacarlo, ahí hace todo lo que él relata en la historia, ¿no? Escupe sobre él y hace el milagro. Claro, ve que el milagro todavía no estaba completo, como que veía a las personas como árboles, pero que andaban, como diciendo, obviamente hay una recuperación porque ningún árbol camina. Entonces dijo, él está viendo, Jesús vuelve a orar y ahí se hace el milagro. Y él ya ve
a toda la gente. Pero es algo interesante que Jesús le dice que no entre en la aldea, ni lo diga nadie en la aldea. Entonces, ¿qué problema había con la aldea? Bueno, esto es lo que está ocurriendo una vez más. Es el factor común, como lo era en la otra historia. Acá también hay un factor común. Y es que siempre hay algo que se está presentando que impide llegar a lo que Jesús quiere hacer, o siempre hay algo que impide, entre comillas digo impide que Jesús pueda manifestar lo que tiene que manifestar y quiere manifestar en mi vida, porque hay algo que lo está frenando, no le está dando el lugar que corresponde. Claro, en esta historia es la aldea, no lo dice claramente la Biblia, no detalla nada, pero seguramente la aldea sea un factor de incredulidad, sea un factor de murmuración, sea un factor de quizás enemistades o resentimientos, no sé, porque en una aldea vivimos constantemente todos. Esa aldea hoy representa nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestra familia, el barrio, como decimos muchas veces con los jóvenes, la junta. Es decir, siempre hay algo en nuestro entorno que es donde vivimos. Yo me relaciono, donde compro, donde voy al almacén, donde voy al chino, donde en todos lados donde yo estoy compartiendo con personas. Ese es el núcleo que me está rodeando, es lo que está haciendo influencia. Entonces, ¿cómo en esta historia vemos que la aldea está haciendo una influencia negativa para que Jesús pueda desarrollar lo que quería desarrollar en este hombre? Por esa razón quizás este hombre, no lo dice la historia, lo reitero, ¿no? Me doy la virtud de poder pensar y analizar yo y decir, bueno, este muchacho no podía recibir este milagro, seguramente en la aldea había muchos inconvenientes, en lo cual Jesús tuvo que sacarlo de ese ámbito, de esa atmósfera, para que el milagro pueda ocurrir. Pero también hay otra tercera historia, y esta tercera historia está en Lucas capítulo 8, verso 49, que así muy por encima yo lo comento y lo relato. Era la historia de Jesús cuando va a sanar a Jairo. Tenía una hija que estaba convaleciente y ya estaba casi agonizando. Y en el interín de que Jesús va a hacer este milagro, ocurre otro milagro, una mujer que estaba padeciendo un flujo de sangre, otra enfermedad, otro padecimiento. Pero quiero centrarme en la historia de Jairo con su esposa y su hija. Que claro, la hija estaba muriendo, pero Jesús cuando está yendo a la casa, al ingresar, como era muy de costumbre en la cultura judía, cuando alguien estaba enfermo o ya estaba muriendo, se solía traer gente que lloraran, le pagaban por llorar, ¿no? Hoy estaría mucha gente con plata, ¿no? Diría, para llorar me pagan, bueno, yo lloro. Pero claro, cuando Jesús va a ir ahí, dice que no podían entrar todos. Jesús va a pedir que entren solamente algunos discípulos. Entonces, en el versículo 45, Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? En el verso 40 dice, cuando Jesús volvió, le recibió la multitud con gozo, que todo lo esperaba. Entonces vio que este hombre lo está buscando a Jesús, porque tenía esta hija enferma. Entonces, Jesús, en el versículo 51, cuando va a entrar a la casa de Jairo para orar y hacer un milagro por esta chiquita, dice que no dejó entrar a nadie consigo. Toda esta gente que estaba afuera, que le decían que no iba a pasar nada porque la chica estaba muerta, y Jesús dijo, no está muerta, está durmiendo. Bueno, vemos dos realidades distintas, dos perspectivas distintas de la situación. Hay gente negativa y hay un Jesús que trae esperanza. Amén. Ese Jesús que trae esperanza en el 51 dijo, bueno, yo voy a entrar, pero acá no va a entrar nadie. Es decir, otro factor común es que la desesperanza es la que va a afectar el corazón para poder permitir desarrollar a Dios lo que Dios quiere desarrollar en nosotros. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, conmigo entran Pedro, Jacobo, Juan, el papá y la madre. Y ahí, bueno, la historia relata que entran ellos, Jesús ora por esta chiquita, va a decir palabras en arameo, talita kumi, y la chiquita va a levantarse y rápidamente va a comer. Dios hace un milagro en ese lugar. Jesús manifiesta su poder, pero ¿cómo lo tuvo que hacer? Como en estas tres historias, el factor común. En uno, el tomar a Jesús de una manera natural y no entender quién es Jesús.
El segundo es tener al Jesús de las costumbres, de la cultura. En la otra historia vemos la aldea. Muchas veces el entorno, el contexto que nosotros tenemos, lo que pasa en nuestro corazón, las enemistades, los odios, los rencores, los resentimientos, generan una barrera para que Dios pueda entrar. Y en tercer lugar, en esta historia, ¿no? Así como la aldea, acá es a veces el contexto de las personas negativas. Entonces, ¿qué quiero decir? Y quiero cerrar con esto para ya hacerte el pase directamente, Adri. Decirle a todos los que nos están escuchando, Dios tiene planes y Dios tiene buenos pensamientos de nosotros y sobre nuestras vidas futuras. Ahora, ¿por qué no puedo ver yo realidad y no puedo ver realizado eso que Dios quiere en mi vida? Bueno, seguramente hay un factor común en esta cuarta historia, que es la que vos me estás escuchando y es la tuya. Es la historia de que quizás sea una aldea, quizás sea el Jesús que te enseñaron, o quizás sea el contexto y el entorno de las personas que nos rodean, que tienen tanto dolor, tanto trajín de la vida que nos contagia a nosotros. Permitite en este día tener la esperanza. Quiero cerrar con un versículo para aquellos que están escuchando y que hoy puedan darle la oportunidad a su corazón de recibir a Jesús y de recibir el milagro que Jesús tiene. Dice Job, capítulo 11, verso 18, tendrás confianza porque hay esperanza. Es decir, como dije al principio y al inicio de este mensaje, la gente no dejó de tener fe. La gente perdió la esperanza porque perdió la confianza. Hoy hay alguien en quien podemos confiar y se llama Jesucristo. Él no falla, sus promesas en Él son sí y son amén. Por eso, todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo también ahí por YouTube en la señal, cuando la puedan reproducir, si no nos están siguiendo en vivo, si me permitís, Adri, 2 minutitos, hacerles la invitación para que puedan recibir a Jesús. No sé cuál sea el punto en común en tu vida, en cualquiera de estas 3 historias que compartimos, pero ese Jesús es el mismo de esa historia en este momento al lado tuyo. Así que bueno, en el lugar donde vos estás, si podés cerrar los ojos o hacerlo tranquilo, solamente para poder concentrarte y hacer esta oración de invitar a Jesús y decirle, mira, Señor, primero necesito que me salves. Me arrepiento de mis pecados y de lo que yo he errado tanto tiempo en la vida. Y luego también hay muchos que nos están escuchando que son creyentes. Bueno, que ya tenés a Jesús en el corazón, pero vivís bajo el tormento, la angustia, las culpas. Bueno, permitite que Dios hoy pueda desarrollar el milagro en tu corazón, en tu espíritu, erradicando quizás estas cuestiones. Quizás tengas que salir de la aldea del rencor, del resentimiento, o tengas que dejar el negativismo de muchas personas que no lo reciben y como han perdido la esperanza, se ha contagiado ese espíritu y perder la esperanza a vos también. Así que simplemente haz esta oración, decí conmigo, Señor Jesús, en esta mañana te pido perdón por mis pecados, dame la oportunidad de volver a empezar. Sé que Jesús murió y resucitó por mí y pagó el precio para que hoy pueda tener esta posibilidad. Señor, yo te recibo y te reconozco como Señor y Salvador, te pido perdón por mis pecados y me tomo de tu mano. Y Espíritu Santo, dame ahora tu fuerza y tu poder para poder caminar en este nuevo camino. Y Señor, yo también quiero orar junto con Moni, con Adri, con los chicos del control, en el nombre de Jesús, orar por todos los que nos están escuchando y los que vayan a reproducir este video, Señor, en YouTube, y los que puedan volver a través de un dispositivo a escuchar este mensaje. Señor, la oración es el clamor de nuestro corazón. Amén. Señor, no solamente que les salves como has salvado a todo aquel, Señor, que ha venido a ti en arrepentimiento en una oración, sino orar por aquellos que no han recibido un milagro en sus cuerpos, en sus espíritus. Amén, Señor. Jesús. Trae sanidad del cielo, Señor, sí, sobre los enfermos en esta hora. Señor, cualquier dolencia, cualquier enfermedad, de cualquier índole, Señor, como haya venido a sus cuerpos, sean sanos en el nombre de Jesús. Señor, toca huesos, tendones, músculos, órganos. Señor, que toda enfermedad, los diagnósticos, Señor, negativos de muerte, Señor, abandone la muerte del cuerpo en el nombre de Jesús, donde nos están escuchando ahora. Que todo espíritu de mortandad deje libre los cuerpos ahora, Señor. Toca, Señor, y rompe las cadenas de los que están oprimidos, los que están viviendo bajo el tormento, Señor. En el nombre de Jesús, que todo espíritu que posee los cuerpos ahora los dejen libres, Señor, donde nos estén escuchando, Señor, los que están en terapia intensiva, los que están desahuciados por la ciencia, Señor,
Obra un milagro, Señor, ahora. Sácalo, Señor, de las aldeas. Padre, nosotros reconocemos a Jesús como Rey de Reyes, Amén, Señor de señores donde ellos están. Padre, yo te pido que los toques en el nombre de Jesús. Y, Señor, oramos no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Amén. Y confiamos en aquel Señor que todo lo ha hecho por anticipado en la cruz del Calvario. Señor, como dijo Job, lo proclamamos hoy en esta mañana, Señor, a través de la onda radial, Señor, aquí marcando huellas, Señor, en el nombre de Amén. Jesús de Nazaret, Señor. Tenemos confianza en ti, por eso hay esperanza. Amén. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Jesús. Hay algo en tu mirada, hay algo en tu forma de hablar que me ha cautivado, que me ha enamorado, y ya no necesito más las cosas que ese mundo pueda dar. Hay algo en tu sonrisa, hay algo en tu mirar. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor.
millares. Es inconfundible, mi amado es el más bello entre millares, millares.